de dirección, un grito de alerta lo que te dice: levanta los pies porque vas a tropezar. ¡Oh, gloria sea al Señor! Hay que entender qué es lo que está sucediendo. Si la sociedad está como está, la sociedad no está en la forma en que está por falta de atención psicológica. Porque los mismos que van a los psicólogos son las mismas personas que siguen tiempo tras tiempo necesitando la misma consulta. ¿Sabe por qué? Porque hay un mal que no se llama pérdida de la memoria. Hay un mal que está azotando en este tiempo final, que no se llama crisis de nervios, como muchos lo están llamando por ahí. Hay un mal que lo han arropado ahora, ni que con exceso de estrés, no sé si exceso de 3 o de 4. Lo que yo sé que la sociedad lo que está siendo azotada por la pérdida de los valores, que había hecho perder la moral, la pérdida de los valores, que había hecho perder el valor del amor, el valor del interés, el valor, gloria a Dios, el valor de la gratitud. Así es que el valor sea Dios bendito para siempre. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Usted piensa que es normal lo que estamos escuchando en los medios de comunicación, en la prensa? Y usted se asombra y su corazón tiembla. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que un hombre, después que haya tenido tanto tiempo con una mujer, como su esposa, hayan procreado hijos, y ahora en complicidad con una hija suya le quita la vida a su propia madre? Esto no es cuestión de problemas psicológicos, esto no es cuestión de atención psicológica, esto no es asunto de terapia, esto es asunto de recuperar los valores que se han perdido en la sociedad. Oh Dios, a tu nombre, gloria. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Pero hay un pueblo que está comprometido sobre esta tierra. Hay un pueblo que le ha marcado una palabra profética del cielo, que es como un sello que cae sobre un objeto, sobre algo que pertenece a alguien. Gloria al Señor. Y es verdad lo que decimos de las sociedades, pero es algo aterrador, es algo espantoso. Observar la realidad, nosotros entender que estamos viviendo la realidad más oscura, la realidad más desastrosa que jamás haya vivido la comunidad cristiana sobre esta tierra. Gloria al Señor, porque esto no se ha quedado, se ha limitado simplemente hasta donde ha ido afectando la sociedad, fuera de lo que es la comunidad cristiana. No, el grito de alerta llega en un tiempo crucial, el grito de alerta llega en un tiempo determinante para la comunidad que se llama Iglesia de Jesucristo, porque si bien es cierto que la sociedad ha sido infectada por el cáncer de la pérdida de los valores, esto también está afectando a la comunidad cristiana, esto también está afectando al cuerpo de Cristo, de tal manera que a muchos se le ha olvidado la palabra declarada por Dios cuando dice: yo lo he llamado de entre muchos pueblos, no para que se parezcan a otros, sino para que sean diferentes. Si alguien es diferente aquí, atrévase a decir gloria. Hay gente que a veces quiere estar comparando, que quiere estar diciendo: tú no ves que el concilio tal, tú no ves que el concilio o el concilio aquel, cuando el apóstol Pablo se refirió a los valores, cuando el apóstol Pablo se refirió a lo que era importante para la comunidad cristiana, se han corregido, se han limitado.
diferencia para el pueblo, diferencia para la iglesia, imitadores de los mismos que yo soy imitador. Sean imitador de Cristo. Y yo no quisiera, ministro Pedro José, encontrarme chocando con ninguna referencia que antes se haya hecho en este lugar, porque creo que nada de lo que se ha dicho está fuera de lugar en sí, porque creo que todas las cosas se dicen con un acento de entendimiento que Dios lo comprende, aunque nosotros mismos no comprendamos bien lo que estamos diciendo. Pero quiero decirte algo. Cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que ayuda a la iglesia a mantenerse en el principio de los valores, no estaba haciendo mención a denominaciones. Cuando alaban a Jesucristo, el apóstol Pablo estaba haciendo el señalamiento de Jesús. ¿Sabes lo que te quiero decir? En muchas ocasiones nosotros con mucho gozo decimos gloria a Dios porque somos movimiento de la vida en Cristo. Pues te voy a decir esto: nosotros somos lo que somos, nosotros estamos donde estamos, no porque seamos el movimiento de la vida en Cristo, sino porque somos el imitador de Jesús. Yo quiero hacerte comparación. Aunque Jesús habló 7 veces en Apocalipsis, pero me interesa en este día señalarte las últimas 2, porque es la que tienen que ver con el grito de alerta para el espíritu de la Odisea que se anunciaba para este tiempo. Porque en Filadelfia se dio un grito de alerta por el espíritu de la Odisea que Dios estaba contemplando, que venía para contaminar a los creyentes. ¡Oh, Dios, a tu nombre, gloria! Pero ¿sabe qué sucede? Que te digo esto: nosotros somos lo que somos y estamos en donde estamos y gozamos de la presencia de Dios, no porque seamos esencialmente movimiento Nueva Vida en Cristo. No. ¿Tú sabes por qué no podemos limitarlo ahí, maestro? Porque entonces aquí nosotros somos conscientes de que tal vez todo el mundo no está andando en el orden de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a mirar eso que todavía necesitan transformación de Jesús y están en el movimiento de la vida en Cristo. Pero ¿qué pasa entonces? Si es por eso que la gente tiene los valores altos, ¿dónde está entonces el valor de ellos? Lo que pasa es que el que está bajo la abertura de gloria tiene el principio de los valores de Dios. El que se sabe de ahí, no importa la denominación, no importa quién esté, bajo la cobertura que está, no hay valor, no hay principio. Alabanza sea su gloria. Ojalá que usted pueda entender esto. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no nos quiere a nosotros con espíritu de denominaciones. No. Dios nos quiere a nosotros entendiendo que todo buena dádiva proviene de Dios. Proviene de Dios. Diga: los valores que yo tengo vienen de Jesús. Diga: los valores que yo tengo vienen de Jesús. Y si tengo que irme a Estados Unidos y allí me congrego en la iglesia fuerte de vida, allí estarán los valores conmigo. Gloria a Dios. Porque mi valor no se determina en una denominación. Mi valor se entiende a través de mi autoridad que yo vaya. El apóstol Pablo habló conforme al tema
lema que tiene la asociación en este día. La asociación dice, en defensa de los valores bíblicos. Y el apóstol Pablo dijo que tenemos que estar preparados para cuando se presente el momento de presentar defensa en favor de los valores cristianos. Pero es probable que esto no sea como muchos lo están interpretando. Que me dijiste algo y yo te voy a decir cómo es. No, el apóstol no está hablando de palabras, el apóstol está hablando de vivencia. Dios quiere que tú seas capaz de defender los principios bíblicos, de defender los valores bíblicos contigo mismo. Es que cuando la gente que difaman del evangelio te vean a ti, tienen que decir, oye, pero no es como yo pensaba, no es como la gente decía, porque yo sé que no es ese hombre. Ese hombre estaba haciendo Cristo salva, Cristo es real. Para tú decir eso no tiene que ser santo, para tú decir eso no tiene que ser apartado para Dios, para tú decir eso nada más tienes que conocerlo, saber que la Biblia lo dice. Pero la defensa que tú presentas del evangelio es el testimonio vivo, la presentar que tú el sacrificio vivo, el sacrificio vivo, agradable el amor de tu vida. Si alguien tú eres delante de Dios, alguien delante de la mano y abajo. Esto es valores. ¿Quieres saber cómo es que se defiende el evangelio? ¿Quieres saber cómo es que se defienden los valores bíblicos? Es así, gloria al Señor. Aleluya. Es así. Hay una filosofía pragmática por ahí. Y la enseñanza de esta filosofía es que todo lo que te gusta a ti, a mí, todo lo que nos gusta a nosotros y le cae bien a los demás y la mayoría está de acuerdo, pues eso está bien. Eso es diablura del infierno. Eso es el principio y valores de Dios. Porque Jesús dijo, yo no te estoy preguntando a ti qué es lo que a ti te gusta. Yo no te estoy preguntando qué es lo que te agrada. No te estoy preguntando que con qué que tú y el otro están de acuerdo. Lo que yo te estoy diciendo es que si quieres trabajar al principio de mis valores, tienes que negarte a ti mismo. Te gusta, pero niégate. Quiere estar bajo mi principio. Quiere ser de los que tienen en alto los valores bíblicos. Quiere ser de aquellos que saben presentar defensa en favor del evangelio. El apóstol Pablo habló contigo y te dijo cómo hacerlo. Te dijo no importa lo que sucede en tu casa. Te dijo no importa cómo sientas que te están tratando.